Hay algo que el agua sabe y que a ti nadie te enseñó, que la forma más eficaz de atravesar un obstáculo no es atacarlo de frente, es rodearlo y seguir. Si en algún momento de tu vida has intentado cambiar algo a la fuerza y solo has conseguido más resistencia, esto es para ti. Si has sentido que empujas y el muro no cede, lo que te falta no es más fuerza, es la filosofía del agua. Lao Tse vuelve al agua, más que a ninguna otra imagen en todo el Tao Te Ching. No es casualidad. El agua es el maestro que más tiene que enseñarnos. Y hoy vamos a ver por qué. Suscríbete a este canal si hay algo en tu vida que llevas tiempo intentando vencer a la fuerza y que quizás solo necesita que te muevas de manera diferente. En el último video hablamos del Wu Wei, de cómo actuar sin forzar, pero hay una imagen que Lao Tse usa más que ninguna otra para explicar ese principio. Una imagen que aparece una y otra vez a lo largo de los 80 y un poemas del Tao Te Ching, el agua. Lo que vas a escuchar hoy no es metáfora poética vacía, es una guía completamente práctica para entender cómo se supera la adversidad, cómo se construye algo duradero y cómo se relaciona una persona con los obstáculos sin que esos obstáculos la destruyan. Es uno de los marcos conceptuales más antiguos del mundo y en los próximos 40 minutos puede cambiar la forma en que te enfrentes a lo que sea que ahora mismo en tu vida no está cediendo. El problema que vamos a resolver hoy es este. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que la fuerza vence, que el éxito lo consigue el que más empuja, el que más lucha, el que no se rinde. Y eso es verdad en algunos contextos. Pero Lao Tse observó algo que esa cultura ignora completamente. La dureza tiene un límite. La rigidez se rompe. Y lo que sobrevive a todo, lo que perfora la roca, lo que no puede ser destruido, no es lo más fuerte, es lo más flexible. Empecemos por el principio. El capítulo 8 del Tao Te Ching dice esto: el bien supremo es como el agua. El agua beneficia a 10.000 seres sin competir. Habita los lugares que los hombres desprecian. Por eso estás cerca del Tao. Esta frase tiene más profundidad de lo que parece a primera vista. Lao Tse no dice que el agua es poderosa, dice que el agua es buena, y que lo que la hace buena no es su fuerza, sino su forma de relacionarse con el mundo. El agua no compite, no reclama crédito, no busca los lugares más visibles ni los más prestigiosos, va a donde nadie quiere ir, y por eso hace lo que nadie más puede hacer. Hay algo en esa imagen que, si te quedas con ella, cambia mucho cómo piensas sobre el poder, el éxito y la forma en que uno deja huella en el mundo. Lo primero que hay que entender sobre el agua es lo que Lao Tse llama la paradoja del blando. El capítulo 78 dice: nada en el mundo es tan suave y flexible como el agua. Sin embargo, nada supera al agua para atacar lo duro y rígido. Piensa en un río que choca contra una roca. El agua no discute con la roca, no la ataca frontalmente, no se frustra porque la roca no se mueve, sencillamente sigue siendo agua. Se desvía, busca el camino, continúa fluyendo. Y con el tiempo, con una paciencia que ningún ser humano puede imitar completamente, la roca cede. El agua no cambia de naturaleza para vencer, la roca sí tiene que cambiar. Eso es la paradoja del blando. Lo que parece débil tiene más durabilidad que lo que parece fuerte. No porque sea pasivo, sino porque no malgasta energía en resistir. El agua no gasta ninguna energía en la roca. Es la roca la que gasta energía en ser resistida. ¿Conoces a personas así? Personas que parece que no hacen nada especialmente visible, que no gritan, que no pelean, pero que a lo largo del tiempo acaban consiguiendo exactamente lo que quieren. No porque sean más inteligentes ni más talentosas, sino porque no se gastan en batallas que no pueden ganarse con fuerza bruta. La segunda lección del agua tiene que ver con el lugar que elige. Lao Tse dice que el agua habita los lugares que los hombres desprecian. Y hay algo en esa imagen que vale la pena pensar durante un momento. El agua va hacia abajo, siempre. No importa el obstáculo, no importa el terreno. El agua nunca intenta subir cuando puede bajar. Nunca trata de ir hacia donde va todo el mundo. Va a donde nadie mira. En la filosofía taoísta, esto no es humillación. Es humildad como estrategia. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La humillación es algo que otros te imponen.
La humildad es algo que eliges porque entiendes cómo funciona el mundo. El agua no va abajo porque sea inferior, va abajo porque es ahí donde se acumula el poder. Los océanos están abajo, los ríos corren hacia abajo, el agua que baja termina llenando todo. Esto tiene una aplicación directa a cómo construimos algo. Las personas y los proyectos que duran rara vez empiezan en los lugares más visibles, empiezan en los lugares que los demás ignoraron, en los huecos que nadie quería, en las preguntas que nadie había respondido. Y cuando llenan ese hueco, cuando cubren ese espacio que estaba vacío, se vuelven imprescindibles. Ahora bien, hay una idea del agua que quizás es la más difícil de entender y también la más liberadora. El agua no tiene forma propia. Si metes agua en un vaso, toma la forma del vaso. En una taza, la forma de la taza. En un río, la forma del cauce. El agua nunca protesta porque el recipiente no sea el ideal. Nunca dice que esa forma no le conviene. Se adapta completamente, sin resistencia. Eso parece debilidad. Y sin embargo, pensemos en lo contrario. Una piedra tiene una forma fija. Exactamente por eso no puede pasar por los huecos que el agua atraviesa. La rigidez de la piedra es también su limitación. El agua no tiene limitaciones de forma y por eso puede estar en cualquier parte. En términos de vida, esto se traduce en algo muy concreto. Las personas que más sufrimiento generan a su alrededor, incluyendo a sí mismas, suelen ser las que están más convencidas de que las cosas tienen que ser de una determinada manera, que el trabajo tiene que funcionar de esta forma, que las relaciones deben seguir este patrón, que la vida tiene que parecerse a ese mapa que diseñaron hace 20 años. La rigidez de esas expectativas no las protege, las expone, porque cuando la realidad llega, y la realidad siempre llega, choca contra esa rigidez y produce un dolor que no tenía por qué existir. El agua no sufre cuando cambia de forma, no tiene ego que proteger. Y eso, paradójicamente, es lo que la hace indestructible. Hay una imagen del Tao Te Ching que resume esto perfectamente y que lleva siglos siendo una de las más citadas de todo el libro. 30 radios convergen en el centro de la rueda, pero es el espacio vacío el que hace útil la rueda. Se moldea arcilla para hacer un vaso, pero es el espacio vacío del interior el que hace útil al vaso. Se cortan puertas y ventanas para hacer una habitación, pero es el espacio vacío el que hace útil a la habitación. Esta metáfora no habla del agua directamente, pero habla del mismo principio. El valor de las cosas no está siempre en lo que hay, sino en lo que no hay. El agua que llena el espacio vacío crea algo útil. La flexibilidad, el espacio donde algo puede moverse, es lo que da vida. En términos prácticos, las personas que más espacio crean en sus vidas, espacio en la agenda, espacio mental, espacio para lo inesperado, son generalmente las que mejor reaccionan cuando algo cambia. Las que viven con los espacios llenos hasta el borde no tienen dónde redirigir la energía cuando algo se tuerce, y algo siempre se tuerce. Quiero hablar ahora de algo que afecta a muchas personas en la segunda mitad de la vida y que la filosofía del agua ilumina de una forma particular. Es el tema de cómo respondemos a la pérdida. A los 40, 50, 60 años, la vida acumula pérdidas que no esperabas, relaciones que terminaron, trabajos que cambiaron o desaparecieron, versiones de ti mismo que ya no son posibles, sueños que no se cumplieron de la forma que imaginabas. Y la pregunta que surge en esos momentos es siempre la misma: ¿cómo sigo adelante sin perderme a mí mismo? Lao Tse diría que la pregunta está mal formulada. El agua no se pierde a sí misma cuando cambia de forma. Sigue siendo agua. La identidad del agua no está en su forma, está en su naturaleza. Y la naturaleza del agua es fluir, adaptarse, buscar el camino. No importa el recipiente. La pregunta no es cómo sigues siendo el que eras a pesar de lo que perdiste. La pregunta es qué parte de ti es tan fundamental, tan esencial, que ninguna pérdida puede tocarlo. Eso que queda cuando todo lo que puede cambiar ha cambiado, eso es lo que los taoístas llamarían tu naturaleza real. El agua que pierde su forma en el invierno, que se convierte en hielo o en vapor, sigue siendo agua, y en primavera fluye de nuevo.
Si esta manera de ver los cambios y las pérdidas te está dando algo que necesitabas, suscríbete. Cada semana una idea de estas tradiciones que nadie te enseñó en el colegio. Hay un capítulo del Tao Te Ching que habla directamente de uno de los errores más comunes que cometemos cuando enfrentamos la adversidad. Es el capítulo 23, y dice esto: una tormenta no dura toda la mañana, una lluvia torrencial no dura todo el día. ¿Quién crea esto? El cielo y la tierra. Y si incluso el cielo y la tierra no pueden sostener nada extremo durante mucho tiempo, ¿cómo puede el ser humano? Este fragmento no es solo poesía. Es observación sobre la naturaleza de los estados extremos. Nada sostenido al máximo dura. La tormenta pasa, la crisis pasa, el dolor pasa, el entusiasmo también pasa. Todo lo que es extremo tiende hacia el equilibrio, porque esa es la naturaleza del mundo. El problema es que cuando estamos en medio de una tormenta, no lo sentimos así. Sentimos que esto siempre ha sido así y siempre lo será. El cerebro bajo estrés pierde la perspectiva temporal casi por completo. Y en ese estado, tomamos decisiones que a menudo hacen más daño que la propia tormenta. La filosofía del agua enseña algo simple y difícil a la vez. Confiar en que la corriente seguirá, que la tormenta no es permanente, que si te mantienes fluido, si no te congelas en la resistencia, el río sigue su camino. La roca que se rompe durante la inundación es la que no se dio a tiempo. La que sobrevive es la que dejó pasar el agua. Llegados a este punto, quiero hablar del aspecto del agua que quizás tiene la aplicación más concreta a la vida cotidiana. La capacidad del agua de encontrar el camino que nadie ve. Si viertes agua en un terreno irregular, el agua no para a analizar el mapa. No diseña una ruta óptima con antelación. Simplemente va hacia donde puede ir. Prueba, cede, sigue. Y al final, siempre encuentra el camino. Siempre. Porque no está buscando el camino perfecto. Está buscando cualquier camino que fluya. Hay un error muy común cuando enfrentamos un problema. Buscar la solución correcta. La solución perfecta. La que elimina todos los riesgos y garantiza el resultado. Y mientras buscamos esa solución perfecta, no hacemos nada. O hacemos el mismo intento fallido una y otra vez, porque es el único que parece razonable. La filosofía del agua sugiere algo diferente. No busques el camino perfecto. Busca el próximo paso posible. Muévete en la dirección del flujo. Cuando encuentres resistencia, rodéala. Cuando el terreno sea inesperado, adáptate. La ruta no estaba planeada de antemano, el agua no la conocía antes de recorrerla, pero al final, el agua llega. Hay personas que han construido cosas extraordinarias no porque tuvieran el plan correcto desde el principio, sino porque se mantuvieron en movimiento cuando el plan fallaba. Adaptaron, buscaron el hueco, siguieron siendo agua cuando todo empujaba para que se convirtieran en roca. Ahora quiero conectar esto con algo que Lao Tse desarrolla en uno de los capítulos menos conocidos pero más poderosos del Tao Te Ching, el capítulo 66, que habla de por qué los mares y los océanos son los reyes de todos los ríos. Los ríos del valle fluyen hacia el mar y el océano, porque estos se ponen debajo de ellos. Por eso el mar y el océano son los reyes de todos los valles. Esta imagen lleva la idea del agua un paso más allá. No solo el agua busca los lugares bajos. La razón por la que el mar es el receptor de todos los ríos es precisamente eso, que está más abajo que todos. No porque sea inferior, sino porque tiene la capacidad de recibir todo lo que viene sin llenarse, sin rechazar, sin competir por estar más alto. En términos relacionales, esto se traduce de una forma que es muy difícil de practicar, pero que cuando funciona, cambia completamente la dinámica de una relación. La persona que más recibe, que más atrae, que más genera lealtad en los demás, no es la que más habla ni la que tiene razón con más frecuencia. Es la que tiene más capacidad de escuchar, de recibir, de dejar que los demás lleguen a ella sin tener que forzarlos. No es una debilidad, es la posición del océano. Todo fluye hacia abajo, todo llega al mar. Antes de llegar al cierre, quiero plantear una pregunta que Lao Tse no hace explícitamente, pero que está implícita en toda la filosofía del agua. Es una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que te está costando ahora mismo
Tiene que ver con que estás tratando de ser roca en una situación que pide agua. Todos tenemos áreas de nuestra vida donde somos rígidos, donde tenemos una idea muy clara de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tiene que comportarse alguien, de cómo tiene que salir algo. Y esa rigidez no es necesariamente mala. A veces es integridad, a veces es un límite necesario. Pero otras veces, más veces de las que reconocemos, es simplemente miedo a ceder. Miedo a que si nos doblegamos, nos rompamos. Miedo a perder quienes somos si dejamos de resistir. La filosofía del agua dice que ese miedo está basado en un malentendido. El agua no pierde su identidad cuando fluye alrededor de un obstáculo. Sigue siendo agua. Su naturaleza no depende de su forma. Y las personas más íntegras que conocemos, las que tienen más claridad sobre quiénes son, también suelen ser las más flexibles en cómo se relacionan con el mundo. Porque su identidad no necesita ser protegida con rigidez. Está demasiado profunda para que ningún obstáculo la toque. Llegamos al cierre, y quiero terminarlo con el mismo fragmento del capítulo 78 que abrió este video, porque merece escucharse entero y despacio. Nada en el mundo es tan suave y flexible como el agua. Sin embargo, nada supera al agua para atacar lo duro y rígido. No hay nada que pueda reemplazarla. Los flexibles vencen a los rígidos. Los suaves vencen a los duros. Todo el mundo sabe esto. Nadie lo practica. Todo el mundo lo sabe. Nadie lo practica. Lao Tse lo escribió hace 2500 años y sigue siendo exactamente verdad. Sabemos que la resistencia genera contrarresistencia. Sabemos que la rigidez se rompe. Sabemos que las personas más eficaces en el largo plazo no son las más duras, sino las más adaptables. Lo sabemos en abstracto, y cuando llega el momento difícil volvemos a convertirnos en roca. La filosofía del agua no es una filosofía de resignación. No te pide que dejes de actuar, que no defiendas lo que crees, que cedas ante todo. Te pide que elijas cómo actuar, que distingas entre lo que merece tu resistencia y lo que solo necesita tu fluidez, que aprendas a ser roca cuando es necesario y agua cuando el agua es lo que funciona. Y la única forma de aprender eso es practicándolo, una situación a la vez, un momento a la vez. La próxima vez que estés empujando contra algo que no cede, antes de empujar más fuerte, hazte esta pregunta: ¿qué haría el agua aquí? Si algo de lo que has escuchado hoy te ha resonado, me gustaría saberlo. ¿Hay algún área de tu vida donde estás siendo más roca de lo necesario? Déjamelo en los comentarios. No para que yo te dé una respuesta, sino porque muchas veces escribirlo ya te da algo que pensar. Y si quieres seguir explorando el Tao Te Ching, la semana que viene vamos a hablar de uno de los conceptos más paradójicos de toda la filosofía taoísta, la fuerza del vacío. ¿Por qué Lao Tse insiste en que el espacio que no tiene nada es el que más puede? ¿Cómo eso aplica a tu mente, tu agenda y tus relaciones? No te la pierdas, la pierdas, la pierdas, la pierdas, la pierdas, la pierdas.